En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Málaga, 1953. Un 15 de noviembre viene al mundo, en una familia de profundas convicciones cristianas, Jesús Alberto Castellanos Guerrero. El menor de los dos hermanos habidos en el matrimonio de Victoriano Castellanos y María Jesús Guerrero. Desde su nacimiento, Jesús está predestinado a ser cofrade. Su padre, Victoriano, es gran devoto de la Virgen de la Estrella, y tanto Jesús como su hermano mayor, Victoriano, son inscritos en la Corporación Perchelera. Jesús vive y crece en la calle Granada. Allí comienza a fraguarse su amor por la Semana Santa. La azoteilla, pues él montaba, pero desde muy chiquitín, que era yo chico también y tal, sus procesiones, sus vírgenes, las vestías, hacía tronitos, ese tipo de cosas, sí, esto desde chico, claro. Sí, porque él pintaba muy bien, vamos, dibujaba muy bien, dibujaba, más que pintando. Y él dio clase ahí en una escuela de pintura que había ahí en calle San Agustín, sí, y ahí empezó a pintar, y esa, sí, pero desde muy chiquitín, sí. A la generación de Jesús Castellanos le toca jugar un papel muy importante en la historia de la Semana Santa de Málaga. Cuando yo sacaba los tronos en la Semana Santa en Málaga, que yo no sé si esto está bien decirlo o no, estaba a punto de venirse abajo, de dejar de que hubiera Semana Santa, te lo digo porque íbamos por las calles y pasaban los coches, yo llevaba tronos con los coches al lado, que no cortaban ni la circulación, ¿eh? Y entonces la época eso que entró mi hermano y toda la generación esa que entró, estos fueron los que cambiaron, yo creo que esto, que sería mi hermano y otros 40. Desde su casa de calle Granada, Jesús acude cada día al Colegio de los Hermanos Maristas, donde cursa sus estudios. Jesús comienza a dar clases en la Universidad de Málaga, llegando a ser profesor titular de Historia de la Medicina. Amante de la Semana Santa, Jesús tiene la capacidad de entusiasmar con nuestra Semana Mayor a las personas que lo rodean, independientemente del mundo del que provengan. Bueno, yo siempre le tuve muy a mi lado, porque, como ya os digo, yo creo que no había nadie que estuviese fuera del lado de Jesús. Y en muchas ocasiones tuve la suerte de poder hablar con él como rectora, pero vamos, más que como rectora lo que hablábamos era como amigos, ¿no? Y me enseñó mucho de la Semana Santa malagueña, muchísimo, porque mis orígenes no son en Málaga y ahora me siento tan malagueña que vivo la Semana Santa, y creo que él debió de representar algo importante en ese camino hacia querer la Semana Santa malagueña y admirarla de la forma que él la admiraba. Pues yo creo porque es de esas personas que en silencio, como una hormiguita, iba trabajando sin darse nunca una gran importancia, porque si no se lo hubiesen dado en vida. Ahora, cuando se le echa de menos, cuando ve lo que representaba en todas y cada una de los actos de la Semana Santa, porque no podía ser solamente su cofradía o el conjunto de las cofradías, era cada momento en el que él tenía algo que hacer para que los demás viviesen esa Semana Santa. No cabe duda que uno de los principales rasgos que definen a Jesús es su profunda raíz cristiana, pero sabiéndose adaptar a los tiempos. La figura de Jesús Castellano es una figura importante en todo lo que significa la renovación de la religiosidad popular. No solo el campo de la hermandad y cofradía, sino la religiosidad popular en todas sus expresiones. Jesús Castellano era un cristiano convencido y un cofrade confeso. Y entonces él tenía la intención profunda de que esa religiosidad popular se revistiera también de una formación adecuada y que respetase todo lo que significa la riqueza de una religiosidad que se expresa de múltiples formas. No era una formación puramente académica, sino descubrir el sentido profundo que tienen las manifestaciones populares de fe. Jesús Castellanos sabía poner en contacto la expresión de la belleza y de la fe. De él hemos recibido lecciones gráficas con contenidos de gran calidad artística, pero siempre con un contenido teológico profundo. Signos de ellos son los altares de Corpus en los que Jesús intervenía desde su concepción teológica hasta su ejecución. Jesús sabía unir la belleza a la fe
y así podríamos decir que le daba un sentido profundo a lo que el Papa llamaba la vía de la belleza, llegar desde la belleza a la fe. Eso lo hizo fundamentalmente a través de signos muy concretos. Yo creo que uno de los más significativos son los altares del corpus. El arte juega un papel importante en la vida de Jesús y para ello se forma en la Escuela de Arte de San Telmo desde finales de los años 70 y principios de los años 80. Su vasta cultura le exigía, como a todo hombre sabio, la imperiosa disposición a beber en todas las fuentes del conocimiento y especialmente en las que tenían que ver con el arte. Esa riqueza intelectual unida a una especial sensibilidad no podían sino dar lugar a manifestaciones, ya fueran orales, escritas o realizaciones prácticas que de alguna forma aportaban su particular sello al círculo cofrade, lo cual, y no sin dificultad en algunos momentos, terminó por fin por reconocérsele como una valiosa aportación a nuestra Semana Santa. Se pueden destacar muchos aspectos de la vertiente artística de Jesús Castellanos, pero si algo lo caracteriza es el tratar de llegar a trazar una línea de identidad malagueña, tanto en sus diseños, donde destacan las líneas amplias y con significativos volúmenes, como en su empeño de que la obra se ejecutase, en la medida de lo posible, dentro de la provincia de Málaga. Jesús era un creador un tanto atípico en el mundo cofrade, que disfrutaba por igual con lo barroco, con el impresionismo e incluso con algunos de los movimientos posteriores, es decir, de los perfectamente actuales. O dicho de otra forma, disfrutaba por igual con Pedro de Mena en la sillería de la catedral que con Rodin en su momento por Calle Larios. Su amplio conocimiento de todo lo relacionado con la Semana Santa permite a Jesús Castellano conectar con mucha facilidad sus múltiples diseños con los distintos caracteres de cada colectivo cofrade, aunque no cabe duda que donde pudo expresarse con más intensidad fue en su querida cofradía. Estábamos todo el día riéndonos porque los principios de la cofradía, que fueron cuando más nos unimos, fuera todo el día riéndonos, todo el día haciendo planes y entonces era muy llevadero. Jesús para la cofradía es pues el alma mater, como siempre decimos, porque Él la ha creado, Él la ha inventado, Él la ha dibujado y Él ha hecho que seamos todos como somos. Y para la Semana Santa, pues yo creo que otro como Él es muy difícil que aparezca. Bueno, Castellano es sin duda alguna el alma mater de nuestra cofradía, ¿no? Hay que tener en cuenta que hoy, casi 5 años después de su fallecimiento, su figura sigue muy presente en la cofradía, teniendo en cuenta que es él quien diseña la cofradía, tanto desde el punto de vista material, todos los enseres, todo el patrimonio nuestro, el diseño de Jesús, pero sin lugar a dudas lo más importante es que Jesús es el que diseña el modelo de cofradía que actualmente es por el que se le reconoce a Dolores del Puente, ¿no? Entonces podemos decir que Jesús es, sin lugar a dudas, la persona que implanta el carisma por el que reconocemos a la cofradía y hoy día todavía sigue vigente y es el modelo por el cual los hermanos de los Dolores entendemos la vida en cofradía. La agrupación de cofradías, sin duda, una importantísima parte en la vida de Jesús Castellanos. Bueno, pensar qué significa Jesús Castellano para la historia de la agrupación de cofradías es hacer un resumen general de la misma, ¿no? Jesús Castellano en sí resume lo que es la propia agrupación de cofradías. Resume todas las esencias de la propia agrupación, de trabajo de cofrades, de desempeño desinteresado de sus funciones, de aglutinar sobre su persona lo que es el espíritu agrupacional desde todas las áreas que se ha podido verter, ¿no? Jesús a lo largo de los años pues estuvo trabajando de varias áreas, pero principalmente todas las áreas que llevaba el tema cultural de la agrupación, ¿no? La estética de la agrupación de cofradías es producto de la imaginación y el arte como diseñador de Jesús Castellanos. Sin duda, una gran característica de Jesús era su empeño en formar e introducir a la juventud
en el mundo de la Semana Santa. La JMJ marcó un antes y un después en la organización de actividades con juventud en la agrupación de cofradías. En el propio edificio de la agrupación, conforme vamos entrando en el edificio, se puede ver lo que es la mano en la figura de Jesús a lo largo de los tiempos. Jesús dirigió, conjunto al arquitecto Antonio Díaz Casado, lo que es la remodelación profunda de San Julián, de todo el área administrativa, del propio museo, que incluso lleva su nombre, y demás, ¿no? Y lo que es principal en la agrupación de cofradías, en torno a él consiguió unificar lo que es el movimiento, lo que más tarde fue la juventud, que se integró en la agrupación de cofradías a través de la JMJ en el año 2011, cuando llegó el Papa Benedicto XVI a Madrid, ¿no? Se hubo un movimiento importantísimo en la diócesis y por parte de la agrupación lo lideró don Jesús Castellano, junto a un grupo de jóvenes que hoy también persiste en nuestra ciudad, ¿no? Jesús tenía una cosa, Jesús lo fundamental, yo creo, él era bueno y entonces, como era bueno, la gente no le tenían, espero, odio, digo, podría estar de acuerdo o no, pero, y entonces yo creo que ese es el rédito fundamental al final, que como en el fondo la gente lo quería, estuviera de acuerdo con lo que decía, no, que por lo que yo sabía, hubo épocas en que gran parte no estaban de acuerdo, pero bueno, pero parece que no se hacía enemigos, contrincante, te digo una cosa, tú me dices otra, y yo creo que eso es lo que él ha dejado, ¿vale? Y después, claro, 20 años, que yo no sé lo que se tiraría pero 20 años de su vida, trabajando sin parar, nada más que en esto, pues supongo que eso es lo que quieren reconocer ahora, ¿no? Y estoy muy orgullosa de que un miembro de esta universidad, de la UMA, sea precisamente merecedor de una medalla que digamos que es de la sociedad, y eso es importante, unir la sociedad con la universidad en todos los campos, y uno de los campos más importantes es este, el de la Semana Santa. Yo estimo que Jesús Castellanos ya ha tenido su medalla, que ha sido la medalla de estar en el recuerdo de todos aquellos que la hemos conocido, y un buen recuerdo, pero yo creo que es muy importante también agradecer a título póstumo las personas que han dejado su impronta en todo lo que es la historia rica de la religiosidad popular en Málaga. Particularmente me gustaría significar lo que Jesús Castellanos ha hecho como, por así decirlo, darle sentido a la vocación que él tanto defendió. Él era devoto de Nuestra Señora de los Dolores del Puente, y Jesús ha sido un hombre que ha tendido puentes entre la religiosidad popular y la fe bien formada, ha tendido puentes entre las distintas generaciones cofrades. Él supo muy bien ir uniendo a los más jóvenes a toda la tradición que son las cofradías y hacerlo con una finura y una elegancia. Donde había a veces un conflicto, él ponía paz, donde había incomprensiones, él ponía una mesa de diálogo. Y también ha tendido puentes, y esto es muy importante, entre la belleza y la fe. Este era Jesús, el doctor en medicina sumamente sencillo y cercano, siempre dispuesto a colaborar y ayudar allá donde fuera requerido, ya fuera para diseñar un trono, una bocina, un cirial, una corona, un palio, vestir una virgen, dar un pregón, una conferencia, organizar un acto o una muestra, regir una cofradía y también saber dejar el cargo. En definitiva, su extraordinaria capacidad siempre al servicio de los demás, o lo que es lo mismo, hacer del último mandamiento cristiano, en lo que se refiere al prójimo, el primero. Son valores que le acreditan, creo yo, no solo para merecer esta medalla, sino para que el Padre Eterno le colme con su feliz compañía. Yo creo que Jesús es merecedor porque ha sido para la Semana Santa el principal y para todo, y para Málaga, es que no hay ni una cofradía que no tenga algo de Jesús y que Jesús no haya pasado por ella. Decir por qué Jesús Castellano es merecedor de la medalla de oro agrupacional, yo creo que en sí mismo creo que será la primera medalla que se va a imponer con el máximo de adhesiones que no han sido del mundo cofrade institucional. Los cofrades de base se han apoyado masivamente la petición
de las dos hermandades y del resto de cofradías que la han apoyado. La agrupación en pleno va a apoyar esa medalla, y va a ser así porque Jesús reúne en torno a la persona que encarnó la figura del cofrade comprometido, del cofrade lógicamente católico, cristiano y comprometido no solamente con la cofradía, sino con la diócesis y con la ciudad de Málaga, ¿no? Y entonces yo creo que será el máximo exponente de la concesión de la medalla de oro de la agrupación. Bueno, nosotros entendemos y por ello, en unión con la Cofradía del Rescate, solicitamos a la agrupación el reconocimiento con la distinción máxima que era la medalla de oro, porque entendemos que Castellano ha sido, sin lugar a dudas, uno de los cofrades más influyentes en la historia moderna de la Semana Santa de Málaga, y ha hecho mucho tanto por las cofradías a nivel individual como por la colectividad de nuestra Semana Santa. Para la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga es una satisfacción la concesión de la medalla de oro a nuestro querido Jesús Castellano, máxime cuando además ha venido a instancias de su querida Hermandad de los Dolores del Puente y de su querida también Hermandad del Rescate, que además ha sido con la adhesión de las 41 cofradías que componen actualmente la agrupación de cofradías, ¿no? La verdad es que Jesús desde el cielo yo creo que se sentirá muy orgulloso de ver cómo el mundo cofrade de manera unánime pues le ha apoyado, ¿no? Pues hay una anécdota muy bonita y muy divertida, que en una selectividad Jesús se quedó encerrado con los alumnos y no había forma de salir. Pero precisamente dadas sus características, entonces no había móvil para poder llamar a un lado u otro. Pero dadas sus características, lo que hizo fue generar paz y tranquilidad. Decirle a todos, tranquilos, que en algún momento nos echarán de menos y vendrán a por nosotros. Yo creo que es una anécdota que representa mucho la propia personalidad de él, de siempre mostrar esa tranquilidad a los demás, ese dar confianza y no pasa nada. Bueno, de todo es conocido que Jesús Castellano era de profesión médico, pero su profesión de verdad era un profesor titular de Historia de la Medicina, pero en algunos momentos tuvo que ejercer como médico. Bueno, lo de ejercer como médico es una expresión amplia de la palabra, pero en alguna proyección del propio resultado, delante justo de la presidencia, hubo la mala suerte de que un representante de una cofradía tuvo un ataque epiléptico y Jesús se vio obligado a atenderlo. Más que bien, se pudo realizar la atención, pero yo creo que alguien lo pasó francamente mal, fue Jesús Castellano en su vertiente como médico, ¿no? Yo tuve una anécdota con él que a mí particularmente me produjo, bueno, más que decir una anécdota simpática, como impactante, ¿no? Recuerdo que estaba ayudándole con otros hermanos al famoso Belén, el Belén que tan vinculado está a nuestra cofradía. Y recuerdo que, bueno, yo del tema artístico no tengo absolutamente ningún conocimiento, pero en algún momento me dice Castellano, Enrique, ahora te voy a explicar las técnicas para pintar el tema de las montañas y demás. Claro, yo me pongo muy nervioso porque, digo, conociendo a Jesús, con lo exigente que era, digo, Dios mío, yo pintar. Pero lo más anecdótico es cuando los minutos que pasaron hasta llegar el momento de pintar la montaña, pues estaba preocupado, ver tal, y llega Jesús a mi altura y me dice, bueno, Enrique, lo que tienes que hacer es coger esta brocha, esta lata y pintar la montaña como si fuera una puerta. Jesús Castellanos, un hombre del Renacimiento en pleno siglo XX y XXI, artista, docente, cofrade, diseñador y cristiano. A todos los que lo conocimos nos marcó mucho en vida y su generosidad continuó tras abandonar este mundo. Venid conmigo, nazarenos de aquel perchel que es solo memoria. Acudid para mitigar los dolores a la Virgen que día y noche espera. Venid conmigo, nazarenos de Málaga, y contemplad cómo María está devolviendo la diaria visita a todos los que se acercan por el puente y nos sigue ayudando a vadear el río de la vida.